Hola, buenos días a todos y todas y muchas gracias por acercaros con interés a la comunicación que lleva por título la educación intercultural como respuesta socioeducativa frente a la diversidad, de la cual somos autores pues, dos profesores de Salamanca, uno de la Universidad Pontificia de Salamanca, el profesor David Rosado Carballares y la persona que se va a encargar de hacerles llegar eh, esta comunicación, que soy yo misma, la profesora de la Universidad de Salamanca, Eva García Redondo. Bien, pues tienen frente a ustedes el índice de la comunicación que presentamos, ¿no? Como pueden observar, se trata de un índice bastante sencillo, porque lo que intentamos es principalmente, ¿no?, que nuestras ideas queden lo más claras posibles. Por eso, partimos de una breve introducción. En esta introducción hablaremos de 5 premisas, 5 ideas, 5 planteamientos, ¿no?, que son sobre los que nosotros venimos en los últimos tiempos trabajando. Posteriormente hablaremos sobre una interpretación personal sobre los modelos de integración de diversidad cultural, también conocidos como modelos de gestión de diversidad cultural, desde la perspectiva en la que se enmarca este Congreso Mundial, ¿no?, esa perspectiva socioeducativa. A continuación, daremos un papel protagonista y relevante también a la importancia que tiene la educación intercultural como respuesta a esa diversidad cultural eh, de la que hablábamos previamente a través de la explicación de los distintos modelos de gestión o de integración de la diversidad cultural, y finalmente avanzaremos sobre una breve conclusión. Como les anticipábamos, bueno, nuestra introducción parte de 5 premisas. La primera de ellas alude a que la diversidad cultural, que se manifiesta en diversas formas, espacios y tiempos, ha supuesto hasta la fecha una cuestión que, aun siendo altamente discutida en los contextos académicos, en los contextos científicos, continúa distinguiéndose como relevante objeto de debate social. Una segunda premisa, asentada sobre la idea de que existen 3 posibles posturas para hacer frente a la diversidad cultural desde una perspectiva socioeducativa. Una primera, en la que se encuentran aquellos que rechazan cualquier fórmula de expresión que no se adecue a la mayoritaria. Otra, que es la que asumen los que aceptan la diversidad pero no participan de sus beneficios. Y una tercera postura que entendemos que está asumida por aquellos que defienden la diversidad como una expresión pues, necesaria en estas nuevas sociedades del conocimiento, que además de necesaria es irrenunciable. Nuestra tercera premisa habla sobre las causas de estas posturas, el por qué se generan estas distintas posturas. Y bueno, en nuestro análisis pues hemos podido encontrar 3 causas, 3 principales causas. La primera habla del evidente desconocimiento que se tiene sobre la alteridad, sobre el otro y en el miedo que tenemos a la libertad, ¿no? Idea ya recogida pues, hace ya más de 80 años por Erich Fromm en su libro Miedo a la libertad, ¿no? Ese miedo a la libertad, ese miedo a la lógica, ese miedo a la esencia humana. En definitiva, desconocimiento y miedo. Otra de las causas a las que nos gustaría aludir es a la educación adormecedora y al nihilismo tradicional. En este caso entendemos que ambos, la educación adormecedora y el nihilismo tradicional, han contribuido sin duda a una depreciación de la sensibilidad y del reconocimiento del mundo, ¿no?, tal y como nos recuerda una reciente obra, Sevilla. Y finalmente entendemos que una tercera causa de la asunción de estas posturas puede estar unida a la ignorancia y la soberbia. Esta última, la soberbia, asentada exclusivamente en ese conocimiento del yo como estado y sentimiento respectivamente, que a veces nos impiden o cuanto menos pues, nos llegan a dificultar cualquier proceso de construcción, de evolución o de aprendizaje, ¿no? Es por lo tanto ese elemento que nos cercena la posibilidad de abrir nuestra mente, abrir nuestra visión del mundo y por lo tanto prestarnos a el ejercicio de una auténtica diversidad. Nuestra corta tesis arranca de que el ocupar una determinada postura alejada de la defensa de la diversidad puede generar una serie de circunstancias, hechos que no son en ningún caso favorables para el desarrollo de una auténtica sociedad del conocimiento. En ese sentido nos gustaría indicar lo siguiente, y es que el miedo a la pérdida
de las señas culturales, pero también la duda a lo desconocido y el recelo al cambio, que son los tres elementos, como pueden ver en la diapositiva, que marcamos como elementos clave en nuestra premisa, son solo algunos de los argumentos que se vierten en estas nuevas sociedades en las que parece que estamos instalados. En ese sentido, compartimos la idea que un autor en el 2010, Carvajal, eh, propone, ¿no? Esa idea de que el proceso de mundialización nos ha dado la oportunidad de conocer a los otros, pero que al mismo tiempo parece que con ello se haya aumentado el riesgo de perder la propia identidad, la identidad que tenemos individual cada uno de nosotros, mmm, aumentando la posibilidad de no poder preservar nuestras costumbres y nuestras tradiciones frente a las que tienen las personas de otras culturas. Es en este sentido en el que nosotros diagnosticamos, enmarcamos un estado de alarma social que ha venido provocado por la expansión de una falsa, insisto, falsa creencia, falsa sensación de inseguridad frente a la llegada de lo extranjero, a través de la cual pues se somete a las personas a un modelo de interpretación de la diversidad y de las entidades culturales nocivo, insano y perjudicial, como reconoce Maluf en su obra Identidades asesinas de 2009. Un modelo, por tanto, completamente erróneo de interpretación de la diversidad. En sentido contrario, pues creemos importante también reconocer las dificultades, no para la crítica ni para la disgregación, sino para el acercamiento y el convencimiento del poder que estos pueden llegar a tener en esas sociedades que pretenden ser globales, que pretenden favorecer el crecimiento y que pretenden el avance sociocultural, ¿no? Es precisamente en este sentido en el que hablamos y avanzamos sobre la siguiente premisa, es bueno, pues que la educación intercultural ofrece una respuesta válida, fiable y efectiva en relación a lo que la pluralidad cultural representa y ofrece, ¿no? En esta línea, pues concordamos con las palabras de un autor, de Merino, en cuya obra del 2013 nos dice de manera textual que la diversidad se ha instalado ya en la vida social actual como el eje principal de convivencia y que tanto es así que hemos pasado de una sociedad que se caracterizaba por la uniformidad y por la homogeneización, pues a otra en la que la diversidad sustituye esa homogeneidad como eje de organización social, política, cultural, educativa, ¿no? En este sentido, estimamos y partimos así de nuestra premisa que la educación intercultural es la mejor respuesta además para conseguir uno de los objetivos de desarrollo sociocultural, de desarrollo socioeducativo, como es la convivencia. Siendo así, pues pasamos ya, tras esta breve introducción, a hablar, presentar los distintos modelos de integración o de gestión de la diversidad cultural. En el caso concreto de estas diapositivas, lo que hacemos es mostrar nuestra propia interpretación desde esa vertiente socioeducativa. Antes de iniciarnos en el estudio concreto y profundo de la interpretación de los modelos de gestión de la diversidad cultural, creemos interesante traer aquí una frase famosísima, ¿verdad?, de Orwell de Animal Farm, que dice que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Y estas palabras sin duda cobran en este momento de nuestro análisis los distintos modelos de gestión de la diversidad cultural más sentido que nunca. Y es que la igualdad, que como bien sabemos pues, es un principio que reconoce la equiparación en derechos y en deberes, pues lejos de convertirse en un axioma, sigue siendo a día de hoy objeto de debate y, si se nos permite decirlo, pues también es en muchos momentos un objeto de contienda. Tomando esta frase en consideración, nos preguntamos, ¿y ello de qué depende? ¿De qué depende que unos seamos más iguales que otros, otros sean más iguales que unos? Y bueno, nuestra respuesta es que depende de varias circunstancias. Por un lado, de los intercambios culturales que se van produciendo y que se vienen produciendo históricamente, pero también de las fórmulas que esos intercambios culturales han ido asumiendo a nivel de poder o de tradición. Y por supuesto, y ahí aparece en mayúsculas, ¿verdad?, nuestra presentación, de las propias interpretaciones, ¿no?, que hacemos en relación a
la igualdad. Sin embargo, entendemos que a partir de esta ingenua creencia, la creencia de que toda cultura es básicamente pluricultural, que todas las personas van a respetar que las culturas sean pluriculturales, que todos los intercambios culturales van a tener las mismas características y los mismos efectos, como nos recuerda el compañero Rodrigo en su obra del año 2000, pues es algo que consideramos que responde más a una creencia completamente ingenua y no ofrece nada a la construcción de contextos auténticamente diversos que se asienten en prácticas exactamente igual de auténticas a nivel intercultural. En este sentido, pues nos gustaría hablar de que la expansión social del denominado culturalismo edulcorado, ¿no? Del que tienen ahí la referencia de algunos autores que han utilizado este concepto, pero también lo que nosotros hemos denominado culturalismo folclórico, de escaparate, en definitiva, un culturalismo maquillado, no viene sino a demostrar la falta de comprensión del fenómeno y la falta de reconocimiento de la importancia que tiene el mismo, que entendemos son el primer paso para así poder adoptar de manera consciente y consecuentemente un juicio sólido en relación a la situación de la diversidad y a los desiguales estados de convivencia que se derivan de los mismos. Asumiendo la responsabilidad que como docentes tenemos en relación a la provocación del conocimiento, avanzamos a continuación propiamente ya sobre los modelos de integración o gestión de la diversidad cultural más tradicionales, ¿no? Ofreciendo nuestra propia interpretación, como decía. Modelos que, como bien conocen, son el modelo del asimilacionismo, del multiculturalismo y del interculturalismo. Pasaremos a continuación a hablar de manera detallada de cada uno de ellos. El primero de ellos, el asimilacionismo, es interpretado desde nuestra propia perspectiva como un modelo que es altamente tradicional, clásico y menos avanzado en lo que se refiere a la interpretación de la cultura en un contexto de expresión que, como sabemos, es diverso y es variado, ¿no? Y bueno, la interpretación de este modelo de asimilacionismo se puede realizar desde una doble perspectiva. Una primera, que es una perspectiva que nosotros hemos denominado negacionista, ¿no? Un término muy de moda, que hace alusión a que la diversidad no existe y privando, cercenando, por lo tanto, de cualquier posibilidad de intercambio, de crecimiento, de aprendizaje o de evolución entre los distintos grupos. Entiende además que lo importante es mantener un status quo, ¿no? Mantener un estado que sea constante, que no trastorne el devenir ordenado y controlado, porque esa es la única garantía para generar una cultura única que sea más estable, más sólida, más fuerte, con mayor poder y más firme. Niega, por lo tanto, como pueden ya irse haciendo a la idea, cualquier elemento, cualquier expresión, cualquier manifestación, cualquier fórmula, cualquier tendencia que sea distinta a la que se percibe como única dentro de ese marco cultural. Una segunda perspectiva es la que nosotros hemos denominado perspectiva problemática. Y es que desde esta perspectiva se estima la diversidad como un problema social, un problema cultural, un problema económico, un problema político, un problema educativo también, y que considera que la fórmula para acabar con esta diversidad, que es una diversidad problemática, es obligar a que la cultura dominante asuma una función homogeneizadora. Perdón. Defiende entonces que su papel es fomentar un triunfo cultural, entendido como un trabajo prácticamente de placaje a cualquier expresión extranjera a través de dos pasos, ¿no? El paso de la culturación, que es el abandono progresivo de la cultura propia, y un segundo paso de aculturación, que es ya el procedimiento de recepción, de interiorización y de asimilación de la cultura de la mayoría.
El segundo modelo de integración o de gestión de la diversidad cultural es el de multiculturalismo. Este modelo ofrece una cosmovisión mucho más amplia, más real, más fiel, más exacta y sobre todo más sana de lo que son las sociedades actuales. Podemos hablar, por lo tanto, como ahí se les indica, de un modelo intermedio que se encuentra entre el asimilacionismo y el interculturalismo. Fíjense, la necesidad de observar a la alteridad y de reconocer los derechos y los deberes que le corresponden por categoría humana, pero también sus valores, sus creencias y sus prácticas definen este planteamiento que les estamos haciendo llegar. En este caso se defiende la presencia, en este caso este modelo, se defiende la presencia de un contexto heterogéneo que sea capaz de amparar las diferencias culturales propias en una sociedad que es empíricamente multicultural, ¿no? Estas son las palabras, las ideas que un autor del Real pues ya nos viene ofreciendo, ¿no? Un contexto social, una sociedad civil donde el reconocimiento y el respeto tengan cabida. Siendo así, observamos que el multiculturalismo, como modelo de integración de la diversidad cultural, no sucumbe, sin embargo, a la convivencia, a la placidez del intercambio, a la permeabilidad de los valores, de las creencias, de las prácticas que están culturalmente arraigadas a una comunidad. No cae en eso, no llega a eso, ¿no? Esto hace que entendamos este modelo, como decía antes, como un modelo intermedio que sin duda supone un avance respecto al asimilacionismo, pero que en ningún caso debe ser entendido como concluyente, dado que la inmutabilidad que ofrece pues, ocasiona en muchos momentos que prevalezca el derecho del grupo frente al derecho de los individuos. En este sentido, pues es interesante, es muy interesante la reflexión que hace Fernández, ha hecho el año pasado, donde hablaba que los derechos individuales, tal y como lo presenta este modelo, parece que quedan anulados en pro de los derechos colectivos, ocasionando ciertas restricciones internas, este es el concepto que utiliza, que en ningún caso vienen a colaborar en la requerida interacción, ¿no? Entre personas. Y bueno, además añade que probablemente el miedo que se tiene a una infundada opresión individual, pues dé respuesta al porqué de la defensa de este modelo, que reconoce, insisto, que la diversidad existe, pero que no avanza hacia la convivencia entre grupos diversos, entre grupos culturales distintos. Esto sí lo hace el tercero de los modelos de gestión de la diversidad, el interculturalismo. Este modelo sí ya reconoce la diversidad cultural y dentro de ella reconoce la existencia de las diferencias. Además, estas, lejos de convertirse en hándicaps, pues lo hacen en forma de elementos motivadores, en forma de elementos de aprendizaje, de valores. En este sentido, busca puntos de encuentro, busca mejorar las capacidades y las competencias, fomentar esas capacidades y esas competencias para crear puentes, eh, para poder llegar a acuerdos a través de lo que ahí aparece recogido, ¿verdad? Y se conoce como préstamos recíprocos o el reconocimiento de la importancia que llegan a tener determinadas cesiones y que ofrecen pues un caldo de cultivo muy importante, muy interesante para la instalación del mencionado modelo de interculturalismo. En este sentido, y para comprender mejor a qué se refiere la interculturalidad, nos ha parecido muy adecuado traer la cita del 2004 de Tubino, donde nos dice que la interculturalidad no es un concepto, sino que es más bien una manera de comportarse, que no es una categoría teórica, sino que es una propuesta ética, es por lo tanto un compromiso, ¿no? Y donde nos dice también que más que una idea es una aptitud, es una manera de enfrentarnos al grupo social al que pertenecemos. Bien, pasamos así a hablar sobre la educación intercultural. Nosotros le hemos titulado este epígrafe de educación intercultural propuesta para la acción, porque entendemos que atendiendo a lo planteado hasta el momento, pues, se deriva la necesidad de establecer un modelo de integración o gestión de la diversidad cultural
como patrón prioritario de acción en el trabajo social, ¿no? De manera específica, en el campo pedagógico, eh, entendemos que la asunción de esta afirmación requiere de una puesta en práctica, ¿no? De una puesta en práctica que se observe en una oferta socioeducativa organizada, fundamentada, planificada, que sea capaz de garantizar, por un lado, pues, la consecución de los objetivos interculturales, ¿no? Y por otro, la expansión del mencionado modelo de interculturalismo. Y esto no solo a nivel educativo, sino en términos generales a nivel sociopolítico. Esta es la reconocida como educación intercultural, ¿verdad? Todos lo conocemos, hemos escuchado hablar de ella, que se perfila en el caso concreto que nosotros presentamos como una propuesta educativa inclusiva que huye de las visiones monoculturales y monolíticas de las que sí partía, como veíamos, ¿verdad?, el asimilacionismo, mmm, y que desde una perspectiva positiva, donde tiene cabida la convivencia, la innovación, la participación comunitaria, ¿no?, como nos recuerda la compañera Terrón, enseña que las comunidades y las personas no nos describimos por características estáticas o perennes, sino que lo hacemos más bien por la experiencia que nos ofrece, pues, por ejemplo, el encuentro o el contacto interpersonal o la propia relación. En definitiva, ese diálogo del que ya nos hablaba, ¿no?, en los años 70 Freire. El aprendizaje en el marco de esta propuesta insta a que valoremos la propia cultura, pero lo que entendemos nosotros que es todavía más importante es a que seamos críticos con nuestra propia cultura. Por ello, pues, esta superación del etnocentrismo se perfila como algo imprescindible en el marco de expansión de una pedagogía crítica, ¿no? Esa pedagogía, eh, insisto, de Freire, ¿verdad? Que se asienta sobre principios de responsabilidad, de crítica y, valga la redundancia, también de democracia. Este nivel de interpretación sociocultural de la diversidad requiere de la adquisición de un conjunto de competencias, o al menos así lo estimamos nosotros, ¿no? Entre las que destacamos tres, tres competencias que creemos clave, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo una interpretación de la diversidad que realmente sea efectiva en el marco de esta educación intercultural. La primera de las competencias alude a la capacidad de análisis de otras culturas, siempre teniendo en cuenta como referente, ¿verdad?, la propia cultura, ¿no?, la propia integridad, el propio valor ético y crítico de los derechos humanos. Creemos que esta capacidad de análisis en relación a la interpretación de otras culturas nos va a ayudar a romper con el relativismo cultural que muchas veces se encuentra presente, ¿no?, en nuestro día a día, y nos va a ayudar además a fomentar, pues, la curiosidad crítica tan importante, tan imprescindible en estas sociedades actuales. También una segunda competencia, que es la que se refiere a aquella que ejercita el encuentro, aquella que nos ayuda a huir de las etiquetas, aquella que nos ayuda a superar hándicaps y aquella que huye de las fronteras, rompe esas fronteras, propicia el acercamiento y genera además nuevos espacios que nos ayudan en el desarrollo intercultural, ¿no?, en forma, pues, de mestizaje, en forma de fusión, en forma de crisol de culturas. Asumimos también que es necesario trabajar en esto de la educación intercultural para conseguir alcanzar una tercera competencia que va en la línea del desarrollo de estrategias y tácticas eh, para tratar y también para comprender lo diverso y la alteridad, para tratar de comprender a las personas que son distintas a nosotros, en definitiva, para conocer más al otro, ¿no? Para eso entendemos que es necesario generar estrategias que favorezcan la escucha y la empatía de manera constante, ¿no?, como requisito indispensable para favorecer lo que Toscano, ¿no?, ya nos definía, ¿no?, como traducción entre culturas.
Pasamos sin más dilación a presentar nuestras conclusiones, que de manera específica pues, han sido tres. La primera alude a que, tal y como hemos visto, la diversidad es un fenómeno pasado, presente y futuro. Por lo tanto, siempre ha estado presente en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Desde las sociedades más tradicionales, más clásicas, desde las sociedades prehistóricas, hasta estas sociedades del conocimiento actuales, ¿verdad? Entendemos, por lo tanto, que esta diversidad requiere de un ejercicio de conocimiento y de comprensión desde una perspectiva más global. Ese es el papel que asume la educación intercultural, esa educación intercultural que se encuentra en lucha constante por ofrecer a las personas y a los grupos argumentos que sirvan para demostrar la rentabilidad que el instalarse en un modelo de gestión de la diversidad cultural, como es el interculturalismo, reporta. Y reporta no solo a las personas, a los implicados de manera directa, sino a todos aquellos que de algún modo se benefician de la mencionada acción. La segunda conclusión va en la línea de que la educación intercultural, todo este conglomerado, se perfila como una propuesta innovadora, única, exclusiva, que a través de una visión prospectiva, lo cual nos permite ir trabajando en el presente, anticipándonos a un futuro, persigue acabar, por un lado, con la identificación de la diversidad como problema y, por otro, con ese modelo, el asimilacionismo, que difunde una equivocadísima idea de que la convivencia, de que la mejor convivencia se desarrolla en sociedades homogéneas. Finalmente, la tercera de nuestras conclusiones va en la línea de la importancia que tiene esta propuesta educativa, de la importancia que tiene la educación intercultural en el devenir de estas sociedades del conocimiento en las que parece que nos encontramos instalados. Bien es cierto en este sentido que la denominada mundialización ha hecho que un conjunto de la población haya considerado el valor que el conocimiento del otro tiene para el propio. Pero también es verdad que todavía siguen dándose muestras diarias y en muchos casos violentas de miedo a lo diferente. Y es ahí donde radica el problema. Es ahí también donde defendemos que tiene especial relevancia el trabajo a través de la adquisición de competencias interculturales. Y es ahí donde reivindicamos el papel de la educación intercultural. Ese papel que ha de ejercer para que las personas sean capaces de conocer al otro, de generar mayor empatía, de generar mayor solidaridad. Llegamos entonces ya al final de nuestra presentación. Solo queda bueno, pues agradecerles mucho su atención, desear que haya sido de su agrado, de que les haya aportado ideas para la reflexión y, bueno, únicamente quedar, por supuesto, siempre abiertos a aquellas preguntas, cuestiones, dudas o intercambio de ideas que deseen. Tienen en pantalla nuestros contactos, ¿no? Nuestros email, por si en algún momento desean compartir con nosotros cualquier cuestión de las desarrolladas en la presentación. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias.